bonito. Bueno, en la noche de ayer les envié los exámenes calificados. Voy a dar rápidamente los resultados para el examen. Del primer el tipo de examen en donde aparecía un manómetro diferencial abierto. Te pedía calcular la altura Z que se registra en el manómetro. Había que ir calculando la presión en cada nivel. Y bueno, pues, transformando la presión que se da como dato de 30 kilopascales. Esa transformación, de acuerdo al registro que se tiene de equivalencias que les compartí, de 3.058.1 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, y la presión a la elevación 0 metros, es la suma de todos esas presiones de aceite y de agua, más la presión que se manifiesta en la parte superior de aire a presión, resulta una presión total de 8.518.1 kilos sobre metro cuadrado. Eso para el equilibrio debe ser igual a la presión que me origine la columna de mercurio, que sería esta de aquí, esta columna de mercurio, esta de aquí, debido a esa diferencia de niveles. Esa presión es de 13.600 por Z, y de ahí se despeja la Z y resulta de 0.626 metros. Bien, el problema número 2, ahí todo mundo, ¿sí? No hubo nadie quien tomara en cuenta el empuje hidrostático del lado derecho, este de aquí que se origina de esta columna de líquido, ¿sí? Que se encuentra aquí. Nadie la consideró, ¿sí? Hay una presión que se origina por ese líquido que está ahí y cuyo diagrama de distribución de presiones está indicado aquí, en este recuadro, ¿sí? Entonces, es cierto que hay una distribución de presiones del lado derecho, ¿sí? Pero también del lado izquierdo, ¿sí? Los diagramas ahí se indican, y los empujes hidrostáticos son de 6 toneladas del lado izquierdo y de 2.4 toneladas del lado derecho. La diferencia de empujes es lo que constituye la reacción en A de 3.6 toneladas. Para el caso de la componente vertical, pues ahí estoy indicando en el esquema tanto el volumen virtual como el volumen real de líquido que se estaría desarrollando para poder determinar los empujes hacia arriba, el FB1, y hacia abajo, el FB2. El empuje vertical ascendente es de 1.885 toneladas y corresponde a la mitad de el cilindro horizontal. Profesor, ¿Sí? ¿por qué la fuerza FB2 solamente aplica a la mitad de la circunferencia? Porque se está ahí, lo que estoy haciendo solamente es indicar ya los diagramas correspondientes, porque aquí hay un empuje vertical hacia abajo. Todo esto es hacia abajo, ¿sí? Pero hay un empuje hacia arriba. ¿Sí? Entonces ahí se ve claramente que si yo le quito
la parte que está en rojo hacia abajo con la parte que está hacia arriba en color amarillo, pues nada más me queda la mitad de la circunferencia y la parte que corresponde a esta parte. Por esa razón se indican esos diagramas resultantes. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ahí nada más estoy poniendo los diagramas ya resultantes. Bueno, FB1 ascendente 1.885 toneladas y FB2 2.057 toneladas. Me sorprende porque les puse aquí y les indiqué la nota y varios, no fueron unos, fueron varios los que toman momentos. No sé por qué toman momentos si el cilindro se está indicando que no puede girar. ¿Sí? Y toman momentos para el equilibrio. Pues no, nada más es suma de fuerzas. ¿Sí? La diferencia de empujes verticales junto con el peso W me proporciona una reacción en B de 2.67 toneladas. Bien, el último problema para este tipo de examen. Se pide calcular la fuerza hidrostática en las superficies indicadas en este almacenamiento. Rectangular, la superficie vertical AB, circular CD en el fondo y triangular en la pared inclinada del lado derecho EF. Los empujes hidrostáticos aquí están indicados. Ya les había comentado que cuando se trata de una superficie plana, lo más conveniente es por diagrama de distribución de presión. ¿Sí? Aquí se desarrolla un diagrama de distribución de presiones que es trapezial. Esta parte del diagrama que tiene influencia exclusivamente sobre la pared AB, pues es ese que estoy señalando ahí. ¿Sí? Y cuya base mayor es 3.2, la base menor 1.2 toneladas metro cuadrados. Se está hablando de distribución de presiones entre 2 por 2 que es la altura del trapecio y por 1.5 que es el ancho. ¿Sí? Para un resultado de 6.6 toneladas. El punto de aplicación referido, aquí hay que tener cuidado, a la superficie de líquido es la ZK. Porque tengo que sumar el 1.2 que aparece aquí, más el centro de gravedad del trapecio. ¿Sí? Ese centro de gravedad del trapecio es este de aquí y el resultado es 235. Para la superficie circular, pues gamma ZG por A, o simplemente calcular el peso del volumen de líquido que está por encima de esa figura. Cualquiera de los dos caminos es suficiente como para poder determinar el empuje que está actuando en en esta figura de sección circular. ¿Sí? Entonces, aquí estoy indicando en la parte inferior F igual a gamma ZG por A. Ah, perdón, acá. Y me equivoqué. Estoy en la superficie circular. Entonces, lo que hago simplemente es calculo el área de la circunferencia, 4.908 metros. La profundidad del centro de gravedad, pues es la suma de estos términos, 1.2, 2 y 0.8. Entonces ZG vale 4 metros y hago F igual a gamma ZG por A.
¿sí? 19.63 metros. La profundidad al punto de aplicación, pues son 4 metros, ¿sí? Y esa sería la solución. Para la superficie inclinada, triangular, como no es una superficie rectangular, lo más conveniente es emplear la fórmula general. Entonces, el área del triángulo, 1.08 metros cuadrados. El y eje es medido sobre el plano inclinado y luego tengo que proyectar, ¿sí? Y todo medido respecto de la superficie libre de líquido. Entonces, y eje es este valor de aquí. Eso es y eje. Que no se confunda con que es igual a YK. El K se encuentra más abajo que el YG. Entonces, el 1.41, pues es la proyección de este metro sobre el plano inclinado y 2/3 de la altura del triángulo, que es 1.8. La suma es 2.6142. La proyección de esa YG sobre un plano vertical es ZG, igual a 1.848 metros, y de ahí se obtiene con la fórmula general F igual a gamma ZG por A, igual a 2 toneladas. Para el caso del punto de aplicación, pues primero hay que calcular la coordenada YK, igual medido sobre el plano inclinado, a partir del radio de giro, ¿sí? Y con ahora el YG. Hay que tener mucho cuidado en los términos que se están sustituyendo. Eso da 2.683 metros. Se pedía calcular la profundidad ZK. Entonces se proyecta este 2.673 sobre el plano vertical y resulta 1.9 metros. Esos serían los resultados para este examen. Examen número 1B. ¿Sí? El otro tipo de examen. Calcular fuerza hidrostática en las superficies planas indicadas en la figura. ¿Sí? Una superficie rectangular, una superficie triangular y una superficie circular. Bueno, entonces esto lo pude haber calculado con diagrama de distribución de presiones para la sección rectangular, o también por fórmula general. El ZG se mide a partir de la superficie libre de líquido. Los 15, bueno, aquí está señalado, ZG, pues serían los 7 metros, más el 2.5, que es la mitad de la altura del rectángulo, y eso da 9.5. El área del rectángulo es 3 por 5, 15 metros cuadrados, y de ahí se aplica la formulita F igual a gamma ZG por A, 142.5 toneladas, y el punto de aplicación, en la profundidad del punto de aplicación, a partir del radio de giro, de una sección rectangular, R cuadrada X centroidal, entre ZG más ZG, resulta 9.72 toneladas, metros, perdón. Para el caso de la sección triangular, se hace exactamente lo mismo que para la otra sección. Ahora ZG, pues son los 7 metros que hay desde la superficie libre del agua hasta la parte superior del triángulo. El centro de gravedad de un triángulo es 2/3 de la altura, medido a partir de la base, perdón, de la parte superior del triángulo. El área de un triángulo, pues la base por la altura entre 2, y lo sustituyo aquí, F igual a gamma ZG por A, 77.47 toneladas. Hago lo mismo, pero ahora calculo el radio de giro para una sección triangular, esto es de 1.38 metros cuadrados, lo sustituyo
en la expresión de R cuadrada X entre ZG más ZG y resulta la profundidad de 10.46 metros. Aquí, metros cuadrados está mal indicado las unidades, son metros, la profundidad al punto de aplicación del empuje hidrostático. Finalmente, para la sección circular, se hace nuevamente lo mismo, se calcula ZG 95, el área de la circunferencia, el radio de giro por una circunferencia, F igual a gamma ZG por A, y nuevamente se calcula la profundidad ZK desde la superficie del líquido. Resultados, empuje hidrostático 186,53 toneladas, 9.66 metros. Siguiente problema, se pide calcular la magnitud de las componentes del empuje hidrostático, horizontal y vertical, la magnitud del empuje hidrostático resultante y el ángulo que forma respecto de la horizontal. Bueno, para el primer caso, la componente horizontal, con el diagrama de distribución de presiones, es un triángulo. ¿Sí? La base 3 toneladas metro cuadrado, la altura 3. Esto es 3 al cuadrado, como es un triángulo entre 2, y por el ancho de 10 metros. Componente horizontal, 45 toneladas. Para la componente vertical, había que determinar esta parte de aquí, solamente. Esa parte la puedo sacar como un triángulo, como ya lo habíamos visto en ejemplos, y un segmento de circunferencia. Esa puede ser así yo lo hice. ¿Sí? Lo calculé una parte triangular y la otra parte del segmento. ¿Sí? Y el empuje vertical fue de 1630. Esa es una forma de calcular. Otra manera, porque algunos lo hicieron y lo hicieron bien, es calcular todo el sector de circunferencia. Todo esto, lo calcularon como todo un sector, pero luego nada más tomaron la mitad. Y es correcto, porque la mitad de ese sector de circunferencia es precisamente lo que necesitamos para determinar este empuje vertical. Realmente el empuje vertical solamente es esta parte que estoy colocando en color rojo. Pero si lo calcularon de todo el sector, perdón, el sector de circunferencia completo y solamente tomaron la mitad, es correcto. Y el resultado es de 1630. Con ello, la componente, el empuje resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Esto da 47,86 y el ángulo de 19,9 grados. Ya no les pedí que calcularan el punto de aplicación. Aquí lo indiqué nada más, pero eso ya no se pidió. Finalmente, en el problema 3, se trata de un cubo de 0.30 metros de lado con un peso de 45,36 kilos. Se sumerge en un recipiente que contiene mercurio y agua. ¿Sí? Entonces, se pide calcular cuánto se hunde en el agua, Z1, y cuánto se hunde en mercurio. ¿Sí? Aquí simplemente lo que había que hacer es pues suma de fuerzas
¿sí? El peso del cubo es de 45,36. Por equilibrio debe ser igual al empuje vertical ascendente. Una parte empuje debido al agua y otra parte empuje debido al aceite, al mercurio, perdón, al mercurio. Entonces, gamma del agua por la base y por el ancho, 0.3 al cuadrado, 3.09, y por Z1 para saber el volumen que desplaza. ¿Sí? Lo mismo acá, 0.09 es la base por el ancho y por Z2 es lo que se hunde para conocer el volumen que se sumerge en el mercurio. Se desarrolla y se debe considerar que la suma de Z1 más Z2 pues es igual a la altura de ese cubo, que es de 0.3 metros. Se desarrolla y se obtiene los resultados de Z2 igual a 1.6 centímetros, que se hunde en el mercurio, y Z1 de 28.38 centímetros, que se hunde en el agua. Esos son los resultados. Me encontré con soluciones, ¿sí? En donde pues no revisan órdenes de magnitud, ¿sí? Y reportaban zetas, ¿sí? Mayores a 30 centímetros. O sea, esto indicaría que el cubo se hunde, ¿sí? O ahí no sé cuál sería la representación, porque pues Z1 y Z2 les daban más grandes de 0.3 metros, que es la altura del cubo. Entonces, pues ahí no son resultados pues, pues correctos, ¿verdad? Esa sería la solución, ¿sí? Entonces, pues si no hay preguntas, no hay dudas, continuamos con el desarrollo de ejemplos de aplicación del tema 3. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todo bien, profe. Ok, Todo claro, profesor. va. Entonces, no sé si están ya viendo la pantalla del ejemplo 4.7 o aún no la ven. Ya, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, si sí la están viendo, que no alcancé a escuchar bien. Si ya están viendo la pantalla, el ejemplo 4.7. Se trata de un sistema hidráulico en el cual está circulando 280 litros por segundo de agua. Sí, aunque no lo dice, pero ya les había comentado, si no especifica el problema o el ejemplo, un líquido en especial, pues vamos a considerar agua. Entonces está circulando agua con un gasto de 280 litros por segundo, por un sistema de tubos en donde el diámetro inicial es de 10 pulgadas. Luego hay una máquina hidráulica que no se sabe si es una bomba o una turbina, para después descargar a otra tubería de 8 pulgadas. Hay otro cambio de tubería a 6 pulgadas y el agua se está extrayendo de un almacenamiento. La altura total que hay desde la descarga de la tubería del lado derecho en la sección 3 hasta el nivel del agua en el depósito, pues es la suma de estas dos alturas, ¿sí? Es 63 más 1,82. Bien, entonces,
Se pide en el inciso A. Tipo de maquinaria, si es bomba o turbina hidráulica, y calcular las presiones a la entrada y a la salida de la máquina hidráulica. Se pide en el inciso B calcular la carga en metros y potencia hidráulica en caballos de vapor proporcionada al fluido, en el caso de que sea una bomba, o aprovechada por la máquina, en caso de que sea una turbina. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para analizar este tipo de casos de no conocer el tipo de maquinaria? Lo que habría que hacer es un análisis de la energía total que estaría existiendo antes de la máquina hidráulica, es decir, en este caso en la sección 1, y la energía total que hay en la sección 2. Con base a comparar energías, si la energía en 2 resulta más grande que la energía en 1, esto me indicará que se trata de una bomba, porque acuérdense que la bomba está suministrando carga, está elevando la carga, ¿sí?, al sistema para poderla enviar o más lejos o más alto. Pero, en cambio, si resulta que en la sección 2 es menor la energía total que en la sección 1, esto quiere decir que el líquido, el agua, le está comunicando parte de su energía, en este caso a la turbina. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular carga total en 1 y carga total en 2. Recordando que la carga total es la suma de Z más P entre gamma más B cuadrada entre 2G. Bueno, entonces, aquí indico el área en el tubo de 10 pulgadas, ¿sí?, expresada esa área en metros cuadrados y la velocidad correspondiente, ¿sí? El gasto, recuerden que es 280 litros por segundo. Para calcular la velocidad, ese gasto lo tengo que manejar en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Bueno, esa velocidad entonces resulta de 5.52 metros sobre segundo en la tubería de 10 pulgadas. Voy a hacer lo mismo para la tubería de 8 pulgadas. Entonces, y también para la de 6. Se calculan las áreas de los tubos de 8 y de 6 pulgadas y las velocidades correspondientes. Vean que el gasto pues es el mismo, flujo permanente, ¿verdad? ¿Sí? La velocidad en la tubería de 8 pulgadas, 8.64 metros sobre segundo, y en la de 6 pulgadas, 15.35 metros sobre segundo. Bien, ya tengo las velocidades. Ahora, siguiente paso, pues voy a calcular las cargas totales en la sección 1 y en la sección 2. Para calcular la carga total en la sección 1, voy a hacer el planteamiento de la ecuación de Bernoulli, porque no voy a considerar pérdidas de energía, puesto que así nos lo indica el enunciado. Entonces voy a aplicar la ecuación de Bernoulli entre una sección que voy a indicar como la sección A, coincidiendo con el nivel del agua en el almacenamiento. Entonces, ahí va a ser mi sección A de análisis y la otra en donde requiero conocer alguna característica, en este caso, a la entrada del agua a la máquina hidráulica, que no sé si sea una bomba o si sea una turbina. Bien, entonces,
Para medir las cargas necesito establecer un plano de referencia. Ese plano de referencia lo voy a situar aquí, coincidiendo con el nivel de descarga de la tubería en la sección 3. Este va a ser mi plano de referencia. ¿Sí? De tal suerte que las zetas las voy a medir desde ese plano de referencia hasta el nivel del líquido en el almacenamiento. Entonces, pues, ¿cuánto vale esa Z? Pues vale 1.82 más 363. ¿Sí? Ya había explicado que en la superficie del líquido la presión manométrica vale 0. Entonces, presión en A igual con 0. De la misma manera, si consideramos que el tanque tiene dimensiones muy grandes en comparación con las dimensiones de la tubería, la velocidad en el tanque se considera despreciable. Por eso nada más aparece del lado izquierdo de la ecuación de Bernoulli solamente el término ZA, la suma de 1.82 más 363. Bien, en la sección 1, la Z1 vale 1.82 porque va del plano de referencia hasta el centro de la tubería. 1.82. Hay una cierta presión, no sé cuánto valga, pues la podemos calcular de acuerdo a lo que ahorita obtengamos de la carga total. ¿Sí? Ahorita vemos cómo calcular esa presión, más la carga de velocidad en la sección 1, que es la que corresponde a la tubería de 10 pulgadas. ¿Sí? La suma de Z1, P1 entre gamma y P1 al cuadrado entre 2G, esto es igual a la carga total, H1. Y eso es igual a 545. ¿De dónde sale el 545? Pues de sumar 1.82 más 3.63. Bueno, con ello ya obtengo la carga total en la sección 1. Voy a hacer lo mismo aquí ahora para poder calcular la presión en la sección 1. ¿Sí? Pues simplemente lo que hago es despejar el término P1 entre gamma. Por favor, si ustedes a el 545 le quitan 1.82 más lo que resulte de 5.52 al cuadrado entre 2G, eso debe darles 2.077. ¿Sí? Y si ese 2.077 lo multiplican por la gama de líquido, que es 1000, es agua, obtienen una presión de 2077 kilos sobre metro cuadrado o 0.207 kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, ya calculamos la carga total en la sección 1. Vamos a hacer lo mismo para la sección 2. Ahí lo que voy a hacer es plantear la ecuación de la energía desde la salida de la máquina hidráulica, es decir, la sección 2, hasta la descarga en la sección 3, ¿sí? Sin considerar pérdidas de energía y contemplando el mismo plano de referencia, el que pasa por la sección 3, la tubería más baja. ¿Sí? Entonces, el Z2 tiene que ser igual a 1.82 metros. Ahorita lo vamos a ver. Aquí. Efectivamente, es 1.82. La presión en 2 entre gamma no la conozco. ¿Sí? La velocidad a la salida de la máquina es la velocidad en el tubo de 8 pulgadas. 8.64 metros sobre segundo. La suma de esos tres términos es la carga total H2.
Bueno, en la descarga, la Z vale 0. La presión atmosférica, perdón, la presión del líquido corresponde a la presión atmosférica. Ya no hay algún sistema en donde el líquido esté ejerciendo alguna presión. Ya es descarga a las condiciones atmosféricas. Entonces, la presión manométrica vale 0. La velocidad en la tubería de descarga, es decir, en la tubería de 6 pulgadas, es de 15.35 al cuadrado entre 2G. ¿Sí? Si hacen esa operación 15.35 al cuadrado entre 2G, les va a resultar 12 metros. Si la realizan, por favor, para que revisen y chequen que efectivamente, al elevar al cuadrado 15.35 entre 2G, resulta 12 metros. A ver si lo hacen, por favor. Sí, profe, sí da eso. Da ¿Sí da 12 eso? metros. Sí, sí, da. Ok, de acuerdo. Entonces ya estamos de acuerdo en que da 12 metros y eso es la carga total en la sección 2 a la salida de la máquina hidráulica. Podemos entonces, si de aquí, de esta ecuación, despejan este término, P sub 2 entre gamma, que ya saben que debe ser de 12 metros, y despejan P sub 2 entre gamma, es decir, 12 metros, le quitan 1,82 y le quitan el 8,64 al cuadrado entre 2G. Y eso debe dar 6.38 metros, que es lo que está reportado aquí abajito. Para que sepan cuánto vale la presión, pues lo deben de multiplicar por 1000, porque aquí aparece P sub 2 entre gamma y resulta de 6.380 kilos sobre metro cuadrado. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes. Para saber de qué tipo de máquina se trata, hay que revisar cuánto es la carga total a la entrada de la máquina y cuánto es la carga total a la salida. Observamos que a la salida la carga total es de 12 metros y a la entrada es de 5.45 metros. ¿Qué está sucediendo? Bueno, H2 es mayor que H1, pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pues de que hay una máquina que está incrementando la carga, ¿sí? Ese incremento en la carga es debido a que la máquina que está situada en el sistema en realidad es una bomba hidráulica, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Y aquí está, comparando energías o carga total antes y después de la máquina, H2 es mayor que H1, se trata de una bomba hidráulica. Bien, entonces la carga en el inciso B, la carga o energía que está proporcionando la bomba es la diferencia de carga total a la salida menos la carga total a la entrada, y esto sería 6.55 metros. La potencia hidráulica, que en este caso la bomba está suministrando al sistema, viene dada por la expresión que vimos la vez pasada. Potencia hidráulica, gamma, Q es dato, HB, perdón, Q es dato de 0.28 metros cúbicos por segundo por HB. Gamma Q por HB. Eso es potencia hidráulica. Si multiplicamos esos términos, 1000 por 0.28 y por 6.55, el resultado es 1834 kilos por metro sobre segundo, que son las unidades de esa potencia en el sistema gravitacional. Las unidades que más se emplean de la potencia hidráulica son caballos de vapor o bien
son también los HPs. En este caso, en el capítulo número 1, les había dado una tabla de conversión, ¿sí? Y también en la presentación que vimos, la clase anterior, les dije que las conversiones eran las siguientes. Para el caso de los caballos de vapor, un caballo de vapor equivale a 76 kilos metros sobre el segundo. Si yo multiplico, perdón, si yo hago la relación de 1834 y lo divido entre 76, el resultado me va a dar en caballos de vapor, porque estos términos se van y solamente me quedan las unidades de caballos de vapor. En este caso, 24.45 caballos de vapor. Ese sería el resultado de este ejemplo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos. Siguiente ejemplo. Se trata de un lago en donde se tiene un nivel de agua en este nivel. Entonces, se está instalando una bomba para llevar el agua de ese lago hacia un canal de riego. El canal de riego o para riego está aquí. Este es un canal de riego. Transporta un cierto gasto, ¿sí? Luego hay una estructura en forma de cima, que es un vertedor, que vamos a ver más adelante, para seguir descargando hacia esta zona. El gasto es constante, tanto en la tubería como en el canal que corresponde al canal de riego. El canal de riego tiene una sección rectangular de 4.5 metros de ancho. En todo el sistema, por el momento vamos a despreciar pérdidas de energía, tanto en la tubería como en el canal. Y vamos además a suponer que los coeficientes de corrección de velocidad alfa son aproximadamente de 1. Vamos a indicar aquí que la eficiencia del motor eléctrico es del 94%, mientras que de la bomba del 90%. Se pide calcular el gasto que se bombea al canal, la potencia aproximada del motor ahora en unidades de HPs, la energía eléctrica en kilowatts hora que consume el motor en un mes de operación de 31 días, suponiendo que la bomba o el equipo funciona 8 horas al día. ¿Sí? Bueno, todo esto ya lo podemos calcular con lo que vimos la clase pasada. Bueno, aquí hay que tener cuidado en seleccionar las secciones de análisis, porque en gran medida va a ser importantísimo que para darle solución tengamos muy claro en dónde se nos da la información y qué es lo que conviene, en qué secciones conviene ubicar nuestras secciones de análisis. ¿Sí? Miren, si nosotros seleccionamos esta sección de análisis donde hay el tanque, por ejemplo, y la sección a la entrada de la bomba, no vamos a poder resolver el problema de calcular el gasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en principio no sabemos cuánto vale, ¿sí?, la presión aquí. ¿Sí? Aquí la presión es 0 en la superficie del líquido, pero no así dentro de la tubería. Entonces, si yo
elijo esa sección de análisis entre la sección donde está ubicado la superficie de líquido en el lago y a la entrada de la bomba, no voy a poder solucionar el problema para obtener el gasto Q, porque además de las velocidades en la tubería, tendría yo como incógnita la presión a la entrada del agua a la bomba. Entonces, esa no es una buena opción para poder plantear la ecuación de Bernoulli entre la superficie de líquido del lago y la entrada del agua a la bomba. ¿Qué pasa si trato de plantear en la ecuación de Bernoulli de una sección a la salida, por ejemplo, a esta sección? ¿Sí? Nuevamente ahí tengo que en la salida del agua por la bomba, la presión en esa sección no la conozco. Entonces tampoco me conviene plantear la ecuación de Bernoulli de esa sección a la sección que estoy manejando ahí como la sección en color azul del lado derecho. ¿Sí? Tendría yo dos incógnitas, la presión y la velocidad o el gasto según se quiera ver. ¿Sí? Entonces no me conviene tampoco plantear la ecuación entre esas dos secciones. Pero ¿en dónde sí me conviene hacer ese planteamiento? Me conviene porque tengo la información entre esta sección y esta. Ahí conozco las profundidades de agua, ¿sí? En el canal. Y voy a hacer el análisis de la ecuación de Bernoulli con este plano de referencia y entre esas dos secciones que estoy indicando ahí en color azul. Ahí sí me conviene hacer el análisis de la ecuación de Bernoulli porque conozco información. ¿Sí? Entonces voy a hacer análisis de esta sección a esta sección, despreciando pérdidas de energía. Bien, la clase pasada mencioné que para el caso de canales, la presión en el fondo del canal viene dada por la profundidad de líquido. En este caso, 1.5 metros me va a representar la carga de presión en el fondo del canal. Lo mismo en esta otra sección. Ese 1 metro me va a representar la carga de presión en el fondo del canal. Por eso aquí estoy indicando esto. P1 entre gamma es igual a Y1, en este caso 1.50, y P sub 2 entre gamma va a ser igual a Y2, en este caso 1 metro. El plano horizontal de referencia lo ubiqué en el fondo del canal. Como es horizontal, ¿sí? Las zetas van a ir del plano de referencia al fondo del canal. Entonces, Z1 vale 0 y Z2 vale también 0. ¿Sí? Entonces tendría en la sección 1, Z1 que es 0, más P1 entre gamma que es 1.5. Aparece aquí. Más la carga de velocidad en la sección 1, B1 al cuadrado entre 2G. En la sección 2, Z2 vale 0, va del plano de referencia al fondo del canal. P sub 2 entre gamma vale 1. Y
la carga de velocidad V2 al cuadrado entre 2G. Tengo esa ecuación que, si ustedes se fijan, es función de las velocidades en cada sección. Lo que se está resolviendo en este inciso A es calcular el gasto Q. ¿Sí? Calcular el gasto Q. Entonces, me conviene utilizar la ecuación de continuidad que relaciona las velocidades con el gasto y el área. Entonces, de la ecuación de continuidad ya hemos visto que el gasto es el mismo en cualquier sección. Entonces, despejo la velocidad V1 en términos del gasto y del área 1. Lo mismo la velocidad en 2, del gasto y del área en 2. Las áreas en la sección 1 y en la sección 2 corresponden a una sección rectangular. Acuérdense que el canal es rectangular de 4.5 metros de ancho. ¿Sí? Entonces, el área que está ocupando el agua en ese canal rectangular es esta profundidad de agua por su ancho. ¿Sí? Todo esto es lo que está ocupando el agua en ese canal. Entonces, acá sería 4.5, que es el ancho, por la profundidad de agua, que es 1.5 en la sección 1. Esto da 6.75 metros cuadrados. En la sección 2, pues sigue siendo un canal rectangular de ancho de 4.5 metros y de profundidad 1 metro. Entonces eso da 4.5 metros cuadrados. Bien. Lo sustituyo en la ecuación de Bernoulli. ¿Ah? ¿Sí? Esto también ya lo vimos la vez pasada. ¿Sí? Y en lugar de poner B1 al cuadrado entre 2G, pongo Q cuadrada entre A1 al cuadrado y 2G. Entonces tengo este término. Del lado derecho tengo, en lugar de B2 al cuadrado entre 2G, voy a poner Q cuadrada entre A2 al cuadrado y por 2G. ¿Sí? Y llego a esta expresión. De ahí, como pueden ustedes observar, tengo una ecuación con una sola incógnita, despejo al gasto y hago operaciones. Y el resultado es de 18.9 metros cúbicos por segundo. Ese es el resultado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continúo. Una vez que ya conozco el gasto, puedo conocer las velocidades, ¿sí? Tanto en el canal, en las diferentes secciones, ¿sí? La velocidad en 1, pues es igual a 18.9 metros cúbicos por segundo entre el área 1 de 675 y de ahí resulta 2.8 metros sobre segundo. Ahora, observen lo que voy a hacer a continuación. En el inciso B se pide calcular la potencia aproximada del motor eléctrico. Entonces, para poder obtener esa potencia del motor, necesito primero conocer cuál es la potencia hidráulica que la bomba le está suministrando al agua para poderla elevar del lago hacia el canal de riego que está ubicado en la parte superior. Primero tengo que calcular la potencia hidráulica que la bomba está proporcionando al agua.
Y después, con el concepto de eficiencia, voy a calcular la potencia que me están pidiendo, la potencia aproximada del motor. Bueno, entonces para ello voy a hacer el siguiente análisis. Ahora sí, como ya conozco el gasto y la velocidad en el canal, voy a hacer un análisis de la ecuación de Bernoulli entre la sección que está ubicada dentro del almacenamiento hasta esta sección. ¿Sí? Voy a poner aquí el plano de referencia para resolver el inciso B. Lo voy a ubicar aquí. Plano horizontal de referencia. ¿Sí? De tal forma que voy a plantear la ecuación de Bernoulli desde la superficie libre del líquido en el almacenamiento, desde aquí hasta esta otra sección. ¿Sí? Bueno, entonces aquí comienzo a sustituir mis términos. Z sub 0, B sub 0 entre gamma y B 0 al cuadrado entre 2G. Ahora, algo muy importante, entre la sección donde está ubicado el almacenamiento, o en este caso eh, era el depósito inferior era un lago. Entonces, desde la superficie libre del lago y la sección que estoy indicando ahí dentro del canal, entre esas dos secciones existe una bomba. ¿Sí? Aquí está la bomba. Entonces, tengo que considerar que la bomba va a estar incrementando la carga o energía para poder elevar el agua de el tanque inferior hacia el canal. Entonces, ya indiqué que cuando se trata de sistemas de bombeo, las bombas van a estar añadiendo carga en forma de presión al sistema. Por esa razón, la tengo que considerar aquí en la ecuación de Bernoulli con un término más H de la bomba. ¿Sí? Entonces, ese término es la carga que la bomba requiere suministrar al sistema para poder elevar el agua desde el lago hasta el canal. Bien, no sé cuánto valga esa carga, eso es lo que quiero determinar. En la sección 2, o en la sección dentro del canal, ¿sí? Observen ustedes ahora lo que pasa. Z2 o Z en el canal va del plano de referencia hasta el fondo del canal y este es 1.2 metros. Ahí lo estoy señalando con una flecha. Eso es Z. P1 entre gamma, pues es este valor de la profundidad del agua. Ya indiqué que la presión en el fondo del canal viene dada por la profundidad de agua en ese lugar. Luego, el término B cuadrada entre 2G en esa sección, que lo acabamos de determinar hace un momentito, aquí está señalado, 2.8 al cuadrado entre 2G. Si hacemos operaciones, la suma de esos tres términos da 3.10 metros. Despejo la carga de la bomba, ¿sí? En donde todos estos términos son cero en el lago.
Es 0 la Z0 porque estoy poniendo el plano de referencia, haciéndolo coincidir con el nivel del agua en el lago. Entonces Z0 vale 0. Presión en la superficie del líquido también 0 y velocidad también 0 por tener dimensiones muy grandes en comparación con las de la tubería. Entonces de aquí obtengo que la carga H de la bomba es de 3.10 metros. Potencia hidráulica que está suministrando la bomba al sistema, gamma Q por HB, lo acabamos de ver, ¿sí? Gamma, pues la de líquido, 1000, gasto, 18.9, HB, 310. Resultado, 58.590 kilos metros sobre segundo. Las equivalencias para transformar a kilowatts es la siguiente. Un kilogramo, metro sobre segundo equivale a 9.81 watts. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 58.590 por 9.81, eso me da cierta cantidad en watts. Si divido entre 1000, obtengo kilowatts. Entonces, aquí está expresado en kilowatts, 574.77 kilowatts. Esa es la potencia hidráulica que la bomba le suministra a el agua. Ahora, la vez pasada vimos el concepto de eficiencia de la bomba y eficiencia del motor eléctrico. Voy a indicar aquí el concepto de eficiencia de la bomba. Voy a poner así, E de la bomba, eficiencia, es igual a la potencia hidráulica entre la potencia mecánica o potencia en la flecha. ¿Sí? Y esto va multiplicado por 1000, por 100, para expresarlo en por ciento. ¿Sí? La potencia mecánica es la potencia que que el motor, o que la flecha, mejor dicho, está suministrando a la bomba. La flecha está acoplada a un motor eléctrico. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar la potencia mecánica y el resultado de despejar sería el siguiente. Sería potencia hidráulica entre la eficiencia de la bomba. Y esto multiplicado por 100. Y me faltó indicar que hay que multiplicarlo por 100 para expresarlo en por ciento. Ok. Entonces, déjenme poner aquí una paréntesis rectangular, porque si no se puede prestar a que la eficiencia va multiplicada por 100. Bueno. Ok. Entonces, miren, aquí lo que estoy haciendo es calcular la potencia mecánica como si fuese la potencia del motor, lo cual eso no es cierto. La potencia mecánica es la potencia que está transmitiendo la flecha a el impulsor de la bomba. Es un poquito diferente a la potencia del motor. Entonces, aquí por esa razón se indica que la potencia que vamos a calcular
es una potencia aproximada del motor eléctrico, porque en realidad lo que voy a hacer es calcular la potencia en la flecha, más no la potencia del motor. ¿Sí? Estoy haciendo una aproximación de la potencia del motor a la potencia mecánica. Entonces, si de aquí lo sustituyo, puedo indicar lo siguiente. La potencia mecánica es igual a 58,590 kilos metros sobre segundo. La eficiencia de la bomba es del 90%. Por eso aquí está dado por 100. ¿Sí? Del enunciado del problema se indicaba que la eficiencia de la bomba era del 90%. Entonces, a la hora de hacer esa operación, resulta 65,100 kilos metros sobre segundo. Y ahora, para transformar a HPs, un HP es de 76 kilos metros sobre segundo. Esto resulta de 856.58 kilos, perdón, 856.58 HPs. Y esa sería la potencia aproximada del motor eléctrico para poder poner en funcionamiento a esa bomba hidráulica. Les recuerdo que la eficiencia de la bomba es un dato que debe proporcionar el fabricante del equipo de bombeo. Entonces, aquí está indicada la eficiencia de la bomba del 90%. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Vamos en el inciso B. Si no, en el inciso C, energía eléctrica en kilowatts hora que consume el motor en un mes de 31 días. Si el equipo funciona 8 horas al día. Vamos a estar manejando, además de la eficiencia de la bomba, la eficiencia del motor del 94%. Vamos a ver cómo los involucramos en el análisis. Bien. Vimos la vez pasada el concepto de eficiencia del motor y eficiencia de la bomba. Se comentó que para obtener esa eficiencia global o eficiencia total del conjunto motor-bomba, lo podemos hacer multiplicando la eficiencia del motor por la eficiencia de la bomba y dividiéndola entre 100, ¿sí? Para expresar esa eficiencia del conjunto motor-bomba en por ciento. Bien, si yo multiplico la eficiencia del motor del 94% que acabo de leer por la eficiencia de la bomba entre 100, obtengo un 84.6% de eficiencia global del conjunto motor-bomba, que me representa esa eficiencia global. Lo voy a poner aquí. Eficiencia del conjunto motor-bomba. Esa eficiencia me representa la potencia hidráulica entre la potencia eléctrica. Esto lo vimos la vez pasada. Simplemente lo estoy apuntando para que ustedes sepan de dónde es donde estoy sacando todas estas relaciones multiplicado por 100. Ahorita lo que me va a interesar es calcular la potencia eléctrica. Entonces, si yo despejo de aquí a la potencia eléctrica, pues me queda que es igual a la potencia hidráulica entre la eficiencia global del conjunto motor-bomba y eso multiplicado por 100. ¿Sí? Pues es precisamente lo que aparece aquí. Tengo la potencia hidráulica en kilowatts, 574.77.
Eficiencia del conjunto motor-bomba del 84.6%. Y por 100, eso me da una potencia eléctrica de 679.39 kilowatts, que es igual a, del concepto de potencia y energía, la potencia es la energía desarrollada en la unidad de tiempo. Si estamos hablando de potencia eléctrica, entonces la energía es la energía eléctrica. Y el tiempo es el tiempo de operación de la bomba. Está indicando que la bomba trabaja 8 horas diarias y que se calcule el consumo de energía eléctrica en un mes de 31 días. Entonces el tiempo se expresa en horas. Aquí abajo estoy indicando en el renglón que estoy señalando con un rectángulo de color rojo, el tiempo de un mes de 31 días por 8, que son las horas que trabaja la bomba al día, da un total de 248 horas. Si de esta expresión yo despejo a la energía eléctrica, multiplico 679.39 kilowatts por el tiempo de 248 horas, el resultado me va a dar en kilowatts hora y eso resulta de 168.488.72 kilowatts hora. ¿Sí? Ese valor lo puedo dividir entre 1000 y las unidades correspondientes serán dadas en megawatts hora. Este resultado, ¿para qué nos va a servir de cálculo de energía eléctrica? Pues va a servir para calcular, por ejemplo, costos por consumo de energía eléctrica. Ustedes, cuando tengan oportunidad de consultar un recibo de luz, el recibo de luz doméstico, pues llega bimestralmente. Si ustedes ven y revisan el consumo de energía eléctrica que ustedes o su familia en donde viven están consumiendo en el último bimestre, está reportado ese valor en kilowatts hora, ¿sí? Y de ahí resulta el costo de energía eléctrica que a ustedes o a sus familiares o con el que vivan o la que vivan, está saliendo el costo del recibo por energía eléctrica. Ese es precisamente la importancia de llevar a cabo este cálculo, ¿sí? Para sacar costos de consumo de energía eléctrica. Esa es la razón. No sé si haya alguna duda de este ejemplo, ¿sí? Porque ya vimos cómo involucrar en la ecuación de la energía o en la ecuación de Bernoulli a una bomba, ¿sí? Con el término más H de la bomba. Bueno, no hay dudas. Todo está claro.